Luego de haber planteado las distintas fuentes de datos secundarios, nosotros vamos a hacer mención a algunas técnicas que tienen que ver con la posibilidad de obtener, en este caso, datos primarios. Y en ese sentido vamos a mencionar el análisis de contenido, la observación y finalmente la encuesta. En tanto, estas tres técnicas son técnicas a partir de las cuales se pueden obtener datos cuantitativos. Si bien el análisis de contenido y la observación están más ligados a los datos cualitativos, tienen algún componente a partir del cual uno puede adecuar estas técnicas para la obtención de datos cuantitativos. Y la encuesta finalmente, que es como la técnica por excelencia para obtener los datos con los que nosotros vamos a trabajar en una investigación cuantitativa. Bien, el análisis de contenido hace referencia a una técnica de interpretación de textos, ya sean textos escritos, grabados, pintados, filmados, que se basa en un procedimiento de descomposición y clasificación de estos textos. En su planteo original, que es de 1952 y se lo debemos a Berelson, aparece el análisis de contenido como una técnica cuantitativa de investigación. Este autor planteaba al análisis de contenido como una descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación, lo que hacía en cierto sentido era contar la cantidad de veces que aparecían ciertas palabras o ciertas categorías en algún tipo de texto. El objetivo es realizar inferencias sobre el contexto de referencia con el que nosotros estamos trabajando. El análisis de contenido es más bien una técnica de análisis de datos que una técnica de obtención de datos. Por ejemplo, nosotros podemos realizar un análisis de contenido para codificar las preguntas abiertas de un cuestionario, por ejemplo. Y se emplea en cualquier tipo de texto, ¿sí? Transcripciones de entrevistas, cartas, fotografías, publicidades, artículos de diarios, discursos políticos, bueno, toda una cantidad grande de textos. El primer trabajo sistemático que aplica el análisis de contenido es una obra de 1918, que se escribe entre 1918 y 1920 en los Estados Unidos, ligado a lo que se conoce como la Escuela de Chicago, por dos sociólogos, William Thomas y Znaniecki. Thomas era norteamericano, Znaniecki era de origen polaco, y lo que analizan estos autores es las representaciones que tienen los migrantes polacos sobre su comunidad de origen y la nueva sociedad en la que se están instalando, que son los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo realizan este trabajo? Bueno, lo realizan a partir del análisis de las cartas que enviaban estos migrantes polacos a su familia de origen y que recibían de esas comunidades que habían abandonado. Y entonces ven cómo aparecen ciertas imágenes, ciertas representaciones en torno a la comunidad campesina dejada atrás y estas nuevas sociedades en las que se están insertando, cómo aparecen cómo están construidos esos discursos en torno a estas comunidades.
nosotros podemos encontrar distintos tipos de análisis de contenido, del análisis clásico de contenido, cuyo caso extremo es simplemente el conteo de palabras. El análisis de contenido se va transformando y a partir de la década del 80 es un análisis que ya se convierte prácticamente en un análisis cualitativo, donde lo que se busca es interpretar el sentido de determinados textos. Podemos diferenciar entonces, de acuerdo al grado de profundidad en cuanto a esta comprensión del sentido, el análisis temático, el análisis semántico y el análisis de redes. En el primero, en el análisis temático, lo que nosotros hacemos es buscar ciertos términos que aparecen en los textos que estamos analizando, la frecuencia con la que aparecen esos términos, y lo que nosotros hacemos es identificar y clasificar esos conceptos con los que estamos trabajando, ¿sí? Si es un conteo de palabras y es ver cuáles son las palabras que aparecen más veces mencionadas y relacionadas en qué parte aparecen esas palabras, bueno, ese tipo de cosas. Luego tenemos el análisis semántico. Aquí lo que se trata es de buscar ciertas estructuras significativas de relación, o sea, estas categorías que nosotros hemos identificado en el análisis temático, cómo se relacionan entre sí, ¿sí? Y entonces estamos tratando de establecer las relaciones entre categorías, las relaciones entre los temas tratados. Y finalmente tenemos el análisis de redes. Aquí lo que se busca es la construcción de una red léxica ideológicamente significativa. O sea, que lo que nosotros vamos a tener en cuenta son los aspectos contextuales, quién produjo el texto, dónde apareció el texto, qué características tiene el texto mismo, y lo que se hace es construir una matriz de una red de nodos interconectados que permitan explicar todo el contexto en el que surge determinadas categorías o se vinculan determinadas categorías. ¿Cuáles son las fases del análisis de contenido? O sea, ¿cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que desarrollar para realizar un análisis de contenido? Bueno, vamos a identificar tres fases del análisis de contenido: una fase de preanálisis, una de exploración y fragmentación, y una de tratamiento e interpretación. Recordemos que nosotros habíamos dicho que el análisis de contenido tenía que ver con esta tarea en donde nosotros tomábamos un texto complejo, lo fragmentábamos, o sea, veíamos cuáles eran las partes componentes e interpretábamos esas partes componentes. En el preanálisis lo que nosotros tenemos que hacer es el proceso ligado a lo que hemos visto como operacionalización. O sea, especificamos los objetivos, elaboramos los indicadores, o sea, seleccionamos cuáles son los indicadores que nosotros vamos a buscar, y seleccionamos los documentos, o sea, establecemos lo que sería la muestra, el corpus a partir del cual vamos a trabajar. Una vez realizada esta tarea, ingresamos en la parte de exploración del material. Aquí nosotros tenemos que identificar las selecciones, la elección de las unidades de codificación, o sea, la fragmentación. Tenemos que ver las cuestiones ligadas a la frecuencia e intensidad con que aparecen estas unidades de codificación, o sea, si aparecen como palabras, como expresiones, como frases, como imágenes. Y
tenemos que establecer algún tipo de relación con el contexto en el que aparecen estas palabras, estas expresiones, estas frases. Luego determinamos cuáles son las categorías que vamos a emplear en la codificación. Construimos esas categorías a partir de las hipótesis que nosotros tengamos. Y finalmente el registro y cuantificación de los datos, o sea, registramos estas unidades mínimas de observación con las que nosotros vamos a trabajar. Y en el paso siguiente lo que nosotros hacemos es realizar una interpretación de los resultados. Esa interpretación puede ser sujeta a un tratamiento estadístico, o sea, notamos la frecuencia con la que aparecen determinadas categorías, cómo se relacionan unas categorías con otras. Se realiza un análisis crítico de los datos obtenidos, tratando de mostrar la validez de esos datos, y se generan inferencias al conjunto de la población, en este caso al conjunto de textos similares a los que nosotros estamos analizando. Vamos a ver un ejemplo de análisis de contenido. En este caso, el objetivo de la investigación tiene que ver con la violencia en los dibujos animados. Y nosotros lo que vamos a ver es un análisis que busca agrupar, construir dos categorías centrales para esta cuestión de la violencia. Y las categorías son la categoría de agresor y la categoría de agredido. Y lo que se busca es caracterizar al agresor y al agredido en cuanto a una serie de características, y que tienen que ver con el sexo, con la edad, con la apariencia del agresor y del agredido, con la capacidad de decisión, si tiene o no tiene capacidad de decisión, con el rol que asume dentro del el corto, dentro del dibujo animado, si es protagonista, si es un personaje habitual, si es uno que aparece por primera vez, y con la calificación del rol, si es un personaje bueno o malo, o que no tiene ni ética ni moral claramente definida. Por otro lado, hay una búsqueda de clasificación de el acto agresivo, ¿sí? Y cómo es ese acto agresivo. Si las agresiones son agresiones no verbales, verbales, amenazas, agresiones físicas, agresiones con objetos, con armas blancas, con armas en general, y si la agresión se da por sí misma o como respuesta frente a otro hecho, y si aparece algún grado de daño a partir de la agresión, si no aparece, si aparece como algo leve, si aparece como algo fuerte, o si efectivamente se da la muerte del personaje. Entonces, esto tiene que ver con la construcción de cuáles son los indicadores que nosotros vamos a realizar, vamos a tener en cuenta en nuestra investigación, tomando como unidad mínima, por ejemplo, un dibujito animado, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos dibujos animados, de esas secuencias de dibujos animados, nosotros vamos a identificar agresor, agredido, cuáles son las características que tiene y de qué tipo, de qué acto de agresión se trata, ¿sí? De acuerdo a estos principios que nosotros hemos mencionado. Entonces, esto que nosotros hemos visto
hace a este proceso de operacionalización en la que nosotros definimos cuáles son los indicadores, cuáles son los documentos con los que vamos a trabajar, cómo los codificamos, cómo fragmentamos el texto con el que vamos a trabajar y a partir de qué criterios interpretamos ese texto con el que vamos a trabajar.